Capítulo 18. Hemorragia puerperal. La hemorragia puerperal o hemorragia posparto corresponde al sangrado vaginal excesivo luego de un parto, cuya magnitud puede llegar incluso a comprometer la vida de la mujer. Se define habitualmente como una pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros en relación con el parto, independiente de si el parto fue vaginal o cesárea, y signos clínicos o síntomas de hipovolemia. Otras definiciones no habituales consideran la caída del 10% del hematocrito respecto al anterior al parto. Según su presentación temporal, la hemorragia posparto puede ser inmediata o tardía. Cada año en el mundo mueren 585.000 mujeres por complicaciones del embarazo y parto, lo que equivale a una muerte materna por minuto. El 98% de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo. En ellos, la principal causa de muerte materna es la hemorragia posparto. Afortunadamente en Chile, la atención profesional del parto, la reducción del parto domiciliario y los procesos de entrenamiento médico para resolver esta complicación hacen de la hemorragia posparto una causa de muerte en reducción, aunque aún se mantiene dentro de las primeras 5 causas de muerte en nuestro país. Sangrado uterino normal posparto. Luego del alumbramiento, el lecho placentario comienza a sangrar. La detención de ese sangrado no depende de la coagulación sanguínea, sino que de la contracción uterina posparto. Esta, intensa y facilitada por altos niveles fisiológicos de oxitocina, comprime las arterias espiraladas, ramas de las arterias uterinas, e impide el sangrado. A este fenómeno se le conoce con el nombre de ligaduras vivas de Pinart, en honor al médico que describió el fenómeno. El volumen de sangre perdida depende de cuán efectivas son las contracciones uterinas en el periodo posparto inmediato. El manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto y el uso rutinario de drogas uterotónicas profilácticas como la oxitocina reduce el riesgo de la hemorragia posparto en un 50% en la población obstétrica general. La pérdida fisiológica de sangre es menor a 500 cc en un parto vaginal y a 1000 cc en una operación cesárea. La tolerancia a esta pérdida de volumen sanguíneo es buena en la mayoría de las mujeres. Si la pérdida de sangre es mayor a lo normal, la mujer responderá con mecanismos compensatorios que permiten el diagnóstico clínico de la magnitud de la pérdida. En el cuadro a continuación se indica la respuesta habitual de la puérpera a la pérdida sanguínea. Volumen de sangrado, porcentaje de volemia perdida y síntomas. Menor a 900 mililitros volumen de sangrado, 15% de volemia perdida, síntomas asintomática. Volumen de sangrado 1200 a 1500 mililitros, 20 a 25% de volemia perdida, síntomas taquicardia y taquipnea, reducción de la presión del pulso, ortopnea, llene capilar lento. Volumen de sangrado 1800 a 2100 mililitros, 30 a 35% de volemia perdida, síntomas mayor taquicardia y taquipnea, hipotensión, extremidades frías. Mayor a 2400 mililitros de volumen de sangrado, 40% de volemia perdida, síntomas shock, oliguria o anuria. Hemorragia posparto inmediato. Se define como aquella hemorragia uterina que ocurre dentro de las primeras 24 horas posparto. Habitualmente se presenta de modo inmediato luego de la salida de la placenta o dentro de las primeras 6 a 8 horas. La hemorragia posparto inmediato afecta aproximadamente a un 4% de los partos vaginales y 6% de las cesáreas. Etiología de la hemorragia posparto. Al final del embarazo, el flujo sanguíneo uterino es de 600 mililitros por minuto, sin mecanismos para detener el sangrado. La mujer perdería en pocos minutos su volemia completa. Esto explica el rol fundamental de la contracción uterina en evitar el sangrado excesivo luego del parto. La inercia uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto inmediato, dando cuenta del 90% de los casos. La inercia uterina es aquella situación clínica originada en una contracción uterina posparto que no es capaz de ocluir las arterias espirales, ocasionando sangrado de mayor magnitud que lo normal desde el sitio de inserción placentaria. Frente a una paciente con hemorragia posparto deben considerarse las siguientes etiologías. 1. Inercia uterina. 2. Lesiones del canal como desgarro de la vagina o del cuello uterino. 3. Rotura uterina. 4. Restos placentarios. 5. Acretismo placentario. 6. Trastornos de la coagulación.
Factores de riesgo para la hemorragia posparto. La mayoría de las hemorragias posparto ocurren en mujeres sin factores de riesgo identificables. En mujeres con factores de riesgo, el médico que atiende el parto debe estar especialmente preparado para su ocurrencia. Los factores de riesgo más importantes para la hemorragia posparto son 1. Trabajo de parto prolongado. Se refiere a que la dilatación progresa a un ritmo más lento que lo habitual. Es el factor que confiere mayor riesgo. 2. Uso prolongado de oxitocina para la inducción o conducción del trabajo de parto. 3. Sobredistensión uterina, como en el embarazo múltiple, en polihidroamnios y en macrosomía fetal. 4. Gran multípara, más de 5 partos. 5. Antecedente de hemorragia postparto. 6. Parto instrumental. 7. Preeclampsia. 8. Expulsivo prolongado. Hemorragia postparto, coagulopatía por consumo y SIT. Prácticamente todas las mujeres que desarrollan hemorragia postparto presentan una coagulopatía por consumo y coagulación intravascular diseminada, SID, asociada. Tanto la hemorragia como la SID son causantes de daño a la salud materna. En el manejo de la hemorragia postparto debe recordarse que es muy probable que la paciente tenga una coagulopatía por consumo, que debe manejarse apropiadamente al momento de la reposición de hemoderivados. Manejo de la hemorragia posparto. El manejo de la hemorragia posparto es, en la mayoría de los casos, sencillo si se sigue una aproximación sistemática como la que revisaremos. Para facilitar la tarea, recomendamos la mnemotecnia Bleeding, que orientará los pasos a seguir en el manejo inicial, diagnóstico y tratamiento específico. El tratamiento de la hemorragia posparto es de resorte del médico especialista, pero el médico general debe estar preparado para el diagnóstico y manejo inicial de esta emergencia. Existe consenso en las guías internacionales en que la mejor manera de evitar morbimortalidad en el contexto de las hemorragias posparto deben existir protocolos conocidos de manejo y transfusión, un equipo multidisciplinario de llamada para estos casos y hacer ensayos regulares de manejo que incluyan a todo el personal. B. Respirar hondo y prepararse. Si bien parte integral del manejo de la hemorragia posparto es la capacidad de prevención, especialmente frente a factores de riesgo, la mayoría de las veces la hemorragia posparto se presentará de modo inesperado. El diagnóstico se efectúa a través del control rutinario de la puérpera, pues en toda puérpera debe controlarse la magnitud del sangrado vaginal. Efectuado el diagnóstico, se debe mantener la calma, respirar hondo y prepararse, y seguir una aproximación metódica y sistemática de tratamiento. L. Estimación de la pérdida sanguínea. Este es un punto complicado, pues habitualmente los obstetras suelen subestimar las pérdidas sanguíneas. La caída significativa de la presión arterial generalmente no se manifiesta hasta que ha ocurrido una importante metrorragia, más del 25% del volumen sanguíneo de la paciente, igual o más a 1.500 mililitros en embarazadas. Puede perderse antes de la manifestación clínica de hipotensión y taquicardia. El hematocrito y la hemoglobina son malos predictores de la pérdida de sangre aguda, pero un bajo nivel de fibrinógeno, menor a 200 miligramos por decilitro, es predictor de hemorragia posparto severa, definida como necesidad de transfusión de glóbulos rojos y productos sanguíneos masivos, necesidad de embolización, manejo quirúrgico o muerte materna. En este momento de la evaluación es útil solicitar pruebas de laboratorio tales como hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, fibrinógeno, grupos de sangre y pruebas cruzadas. La medición del nivel de fibrinógeno es especialmente útil para el diagnóstico de SID, menos de 150 miligramos por decilitro. En caso de no disponer de esta prueba en su laboratorio, usted puede efectuar una prueba de tiempo de coágulo, una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante. Si es mayor a 6 minutos, con buena probabilidad, el fibrinógeno será menor a 150 miligramos por decilitro. Etiología. El diagnóstico etiológico de la causa de sangrado es imprescindible en el manejo de la hemorragia posparto, pues gran parte del manejo se basa en el control de la etiología responsable del sangrado.
Las causas más frecuentes de hemorragia posparto se encuentran contenidas en la mnemotecnia de las 4T, sin olvidar que la causa más frecuente es la inercia uterina. Las etiologías de la hemorragia posparto son: tono. La causa más frecuente de la hemorragia posparto es la inercia uterina en un 90%. Se entiende por inercia uterina a la retracción uterina posparto ineficiente. Trauma. Desgarros del canal del parto, 6%. Aumenta su incidencia en asociación al parto vaginal asistido con forceps. También es posible que la hemorragia posparto se deba a una rotura uterina. La rotura uterina requiere la existencia de una cicatriz uterina previa, cesárea o miomectomía. Tejido, restos placentarios, 4%. Se refiere a extracción incompleta de la placenta, quedando fragmentos de cotiledones y o membranas fetales en la cavidad uterina. En la atención del parto por médico, como ocurre en la Universidad Católica, la presencia de restos se evita, pues a toda paciente se le hace una revisión instrumental, raspado uterino posparto. Esto es posible pues todas las pacientes están con anestesia y el parto es atendido siempre por médico. El acritismo placentario es causa de retención de la placenta y hemorragia posparto. Trastorno de la hemostasia. Es una causa infrecuente de hemorragia posparto y puede deberse a coagulopatías o alteraciones de la función plaquetaria. Acritismo placentario. Es una anomalía en la placentación, caracterizado por una adherencia normalmente fija de la placenta a la pared uterina. Existe una deficiencia parcial o completa de la adhesividad basal y el desarrollo incompleto de la capa de fibrina, conocida como capa de Nitabuch, de manera que la línea fisiológica de la separación entre la zona esponjosa y la zona basal decidual no es visible. En el acritismo placentario, las vellosidades se fijan en el miometrio, lo invaden o penetran. Existen 3 grados de acritismo, como se muestra en la siguiente tabla. Acreta, la placenta se fija directamente en la pared miometrial, de modo que no es posible el alumbramiento y retracción uterina fisiológica posparto. Increta, las vellosidades placentarias invaden el espesor del miometrio. Desde afuera del útero se ve negro e infiltrado con sangre. Útero de Cuvelair. El útero de Cuvelair también puede presentarse en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Precreta. Las vellosidades coriales traspasan la pared miometrial e invaden tejidos vecinos, habitualmente vejiga y o recto. El principal factor de riesgo para la existencia del acritismo placentario es la placenta previa oclusiva, especialmente en casos de cicatriz uterina de cesárea. Factores de riesgo de acritismo placentario: cicatriz quirúrgica, cesárea, aborto provocado, dilatación y raspado uterino, miomectomía, ablación endometrial. Anomalías uterinas: útero bicorne, adenomiosis, miomas submucosos. Otras: placenta previa, edad mayor a 35 años, fertilización asistida, embolización uterina, endometritis, extracción manual de la placenta. El diagnóstico de acritismo se basa en la sospecha epidemiológica y los hallazgos de la ecografía. La resonancia magnética es de utilidad en el diagnóstico, pero no es necesariamente mejor que la ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad del 91% y especificidad del 97% para el diagnóstico de acritismo placentario. Por su parte, la resonancia magnética presenta sensibilidad y especificidad del 95 y 84% respectivamente. Se han descrito criterios en la ecografía para el diagnóstico de acritismo, como se observa en la siguiente tabla. Descriptor y hallazgo. Ecografía 2D, escala de grises. Descriptor: pérdida de la zona clara. Hallazgo: pérdida o irregularidad del plano hipoecoico, la zona clara bajo el lecho placentario. Descriptor: lagunas placentarias anormales. Lagunas grandes e irregulares con flujo turbulento en escala de grises. Descriptor: interrupción de la pared vesical. Hallazgo: pérdida o interrupción de la pared de la vejiga, banda hiperecoica. Adelgazamiento miometrial. Hallazgo: adelgazamiento del miometrio que recubre la placenta,
menor a 1 milímetro o indetectable. Descriptor: abultamiento placentario. Hallazgo: desviación de la serosa uterina. Protuberancia de tejido placentario hacia un órgano vecino. Descriptor: masa exofítica placentaria. Hallazgo: tejido placentario que atraviesa la serosa uterina y se extiende hacia órganos vecinos. Ecografía Doppler color. Descriptor: hipervascularidad uterovesical. Hallazgo: abundante flujo en el Doppler color entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. Descriptor: hipervascularidad subplacentaria. Hallazgo: abundante flujo en el Doppler color en el lecho placentario. Descriptor: puentes vasculares. Hallazgo: vasos desde la placenta a través del miometrio y serosa hasta la vejiga u otros órganos. Descriptor: vasos nutricios de lagunas placentarias. Hallazgo: vasos con flujo de alta velocidad desde el miometrio hacia las lagunas placentarias, turbulencia. Descriptor: hipervascularidad intraplacentaria 3D. Hallazgo: disposición compleja y regular de numerosos vasos placentarios con cursos tortuosos y calibres variables. Tratamiento del acretismo placentario. El tratamiento del acretismo placentario es usualmente la histerectomía obstétrica. En mujeres con diagnóstico ecográfico de acretismo placentario, debe planificarse una cesárea en presencia de un equipo multidisciplinario que incluye especialistas en medicina materno-fetal, cirugía pelviana y anestesiólogo. Previo a la cirugía debe efectuarse una correcta coordinación con la UCI de adultos y neonatos y el banco de sangre para la capacidad de transfusión masiva. La técnica habitual consiste en efectuar la histerectomía en el fondo uterino, cesárea corporal, evitando la placenta. Luego de la extracción fetal se efectúa rápidamente la histerografia y se procede a la histerectomía obstétrica. Expansión de volumen. Se requiere de la corrección energética de la hipovolemia en el manejo de la paciente con hemorragia posparto. Además del obstetra, juega un rol muy importante la matrona y anestesiólogo, quienes habitualmente apoyan en el manejo de la reposición de volumen. Se requiere de 2 vías venosas de gran calibre, teflón 14 o 16. La reposición se inicia con cristaloides o coloides tibios. En general, se recomienda administrar el triple de volumen que la pérdida estimada. Rápidamente se iniciará la reposición de hemoderivados, glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. La evidencia actual muestra el beneficio de una relación 1:1:1 para glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Hoy en día se ha propuesto el índice de choque como un método más sencillo para determinar qué paciente requerirá terapia transfusional en el contexto del manejo de la hemorragia posparto. El índice de choque es una razón matemática entre dos datos clínicos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, valores normales de 0,5 a 0,7, y aporta información respecto a la hipoxia tisular y la función del ventrículo izquierdo, y consecuentemente como pronóstico del desarrollo de complicaciones e incluso muerte. Aquellas pacientes que durante la emergencia obstétrica presenten un índice de choque mayor a 1,1 deberán recibir aportes de hemoderivados a la brevedad posible. Drogas y tratamiento específico. El tratamiento debe ser específico de la causa del sangrado. Si al momento del diagnóstico de la hemorragia posparto el útero se encuentra bien retraído, debe efectuarse un examen de la paciente en pabellón para evaluar otras posibles causas del sangrado. Si se piensa en una inercia uterina, pero el sangrado no mejora luego del masaje uterino y uso de retractores, también debe efectuarse el examen en pabellón para descartar otras causas del sangrado considerando las siguientes etiologías. Lesiones del canal. Aunque al momento de atender el parto siempre se revisa cautelosamente el cuello uterino y el canal vaginal, revisión cuidadosa debe repetirse en casos de hemorragia posparto, buscando lesiones que no hayan sido detectadas. Si se identifican lesiones cervicales o vaginales, estas deben ser suturadas,
habitualmente con catgut, clomicro 0 o Vicryl 1. En los casos en que el sangrado es en napa y difuso en la mucosa vaginal, se puede utilizar un taponamiento vaginal con compresas, las que se retiran al cabo de 4 o 6 horas. Rotura uterina. Para descartar una rotura uterina, se hará un examen manual de la cavidad uterina, palpando especialmente la zona de la cicatriz de la cesárea. Si existe una dehiscencia de la cicatriz de la cesárea, el tratamiento consiste en una laparotomía y sutura de la lesión. Restos placentarios. Una vez descartada la rotura uterina, se efectúa una revisión instrumental, raspado, de la cavidad uterina para extraer todos los restos placentarios que hayan quedado. Manejo de la inercia uterina. En caso de una metrorragia posparto ocasionada por inercia uterina, se procede a un manejo activo y con aplicación progresiva de medidas que se indican a continuación. 1. Masaje uterino. El útero puede masajearse de modo enérgico a través del abdomen materno o directamente si se detecta durante la cesárea, con la mano derecha del médico. El masaje uterino logra controlar el sangrado mientras se implementan las otras medidas. 2. Retractores uterinos. El manejo farmacológico de la inercia uterina se efectúa con el uso progresivo de las siguientes drogas. Oxitocina es la droga de primera línea, pese a la administración rutinaria de oxitocina posparto. Se administran 5 a 80 unidades internacionales endovenosas directas. Dosis altas pueden generar hipotensión, lo que en realidad no es un inconveniente en el contexto, pues puede manejarse farmacológicamente. Metilergonovina. De persistir el sangrado, se administra metilergonovina Metergin vía intramuscular. Ampolla de 1 mililitro es igual a 0,2 miligramos. No se usa endovenosa porque puede producir crisis hipertensiva, isquemia cerebral o miocárdica por vasoconstricción. No usar en pacientes hipertensas o con uso de antivirales como los inhibidores de proteasa. Terapia anti-VIH. Prostaglandinas, misoprostol. Se administra vía rectal o sublingual en dosis de 400 o 800 microgramos, comprimidos de 200 microgramos. Carbetocina es un análogo de la oxitocina de 8 aminoácidos, un octapéptido, y por tanto tiene una acción similar, pero más prolongada. Se ha demostrado que una dosis de 100 microgramos de carbetocina endovenosa es igualmente efectiva que el clásico goteo de oxitocina posparto para la prevención de hemorragia uterina posparto. Sin embargo, no se ha demostrado que sea una droga especialmente útil en el manejo de la hemorragia posparto ya instaurada. Debemos reconocer, sin embargo, que muchas veces se usa en esta etapa. 3. Antifibrinolíticos. La administración de ácido tranexámico a mujeres con hemorragia posparto reduce las muertes por hemorragia y la necesidad de una laparotomía para controlar el sangrado, sin evidencia de efectos adversos o complicaciones. Si se administra precozmente, el ácido tranexámico reduce la muerte por sangrado en casi un tercio. La administración de ácido tranexámico debe considerarse parte del tratamiento estándar de la hemorragia posparto y debe comenzar lo antes posible después del inicio del sangrado, idealmente menos de 3 horas. La administración temprana de ácido tranexámico por vía intravenosa está indicada independiente de la vía del parto y de la causa de hemorragia, inercia o lesiones del canal. Debe administrarse a una dosis fija de 1 gramo en 10 mililitros, 100 miligramos por mililitro, por vía intravenosa, a razón de 1 mililitro por minuto, es decir, durante 10 minutos, con una segunda dosis de 1 gramo por vía intravenosa si el sangrado continúa después de 30 minutos. Y intraoperatorio. La mayoría de las pacientes con inercia uterina responden a retractores uterinos. Sin embargo, existen pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. El manejo quirúrgico de la inercia uterina se efectúa de forma escalonada, con progresión de las medidas quirúrgicas como se indica. No siempre es posible ni razonable pasar por cada una de las etapas y muchas veces procedemos directamente a la histerectomía, sin pasar por suturas compresivas o ligaduras vasculares.
Número 1, taponamiento. Número 2, suturas compresivas. Número 3, ligaduras arteriales. Y número 4, histerectomía. Taponamiento. Corresponde a una maniobra transitoria de compresión del útero endometrio para lograr cohibir el sangrado. Es posible hacerlo de modo manual, con un paquete de compresas o un balón inflable especialmente diseñado. Manual. Masaje bimanual introduciendo la mano izquierda en la vagina y la derecha sobre el abdomen, comprimiendo el útero entre ambas manos. Compresas. Se introduce un paquete de compresas a presión en la cavidad uterina. Estas compresas se introducen una tras otra en capas. Balón inflable. Balón de Bakri. El balón se inserta en la cavidad uterina por vía vaginal y se infla logrando compresión del lecho placentario. Posee un doble lumen que permite evaluar la persistencia del sangrado. Suturas compresivas. Se efectúa una laparotomía y se instalan en el útero suturas de material reabsorbible que mantienen comprimido el útero. Existen varias técnicas descritas respecto a cómo poner los puntos, pero la técnica más utilizada es la técnica de Wellinch. La reabsorción posterior del material de sutura permite que el útero vuelva a su estado normal, de modo que la paciente preserva su fertilidad. Ligaduras arteriales. Ligaduras arterias uterinas. Se efectúa una laparotomía y se ligan las arterias uterinas a nivel del istmo uterino. El 80% de las inercias uterinas que llegan a esta etapa pueden resolverse mediante este procedimiento, evitando la histerectomía. Ligadura de arterias hipogástricas. El resultado de esta ligadura es el mismo que el de la ligadura de las arterias uterinas. Sin embargo, la ligadura de las hipogástricas es más difícil, aumentando la morbilidad asociada al procedimiento. Histerectomía. La histerectomía obstétrica total o subtotal. Se recomienda la histerectomía subtotal que conserva el cuello uterino, pues reduce el tiempo operatorio y reduce las complicaciones, como lesiones vesicales, comparado con la histerectomía total. No obstétricos. El manejo de la hemorragia postparto requiere un equipo interdisciplinario de manejo, en el que está incluido el obstetra, el anestesiólogo, matronas y auxiliares de la maternidad, pero que muchas veces requiere el apoyo de servicio no obstétrico para la aplicación de medidas de soporte o para la implementación de tratamientos alternativos como banco de sangre, laboratorio, la unidad de cuidado intensivo y radiología intervencionista. Cuando quirúrgicamente no es posible cohibir el sangrado en la pelvis, la caterización de los vasos femorales y arterias hipogástricas permite embolizar selectivamente los vasos. Sangrantes. En casos seleccionados, con alta sospecha de acretismo placentario, hemos usado la radiología intervencionista de modo preventivo, instalando el catéter en las arterias hipogástricas antes de la cesárea para ocluir temporalmente estas arterias, luego de la salida del bebé y facilitar la histerectomía. G. Complicaciones generales. Una vez solucionada la emergencia, la batalla no ha sido ganada por completo. Debe mantenerse el cuidado de la paciente con un apoyo interdisciplinario de especialistas que permita detectar complicaciones y tratarlas prontamente. Hemorragia tardía del puerperio. Es aquella que se presenta después de las primeras 24 horas postparto. Habitualmente ocurre posterior al alta y dentro de las primeras 2 semanas postparto, pero se puede presentar hasta 12 semanas después. Las causas más frecuentes son restos ovulares, endometritis, subinvolución del lecho placentario. Si el cuadro clínico no es compatible con los diagnósticos más frecuentes, debe solicitarse una curva de subunidad beta-HCG cuantitativa para descartar enfermedad trofoblástica gestacional. Hasta un 25% de las neoplasias trofoblásticas gestacionales ocurren luego del embarazo normales. La mayoría ocurren posaborto y se manifiesta por metrorragia tardía del puerperio, debido a la persistencia del tejido trofoblástico en la cavidad uterina. Tratamiento de la metrorragia tardía del puerperio. Habitualmente requiere tratamiento médico no quirúrgico, salvo en excepciones. Se recomienda evitar el legrado uterino por el riesgo de sinequias y perforación uterina. El tratamiento se hace mediante retractores uterinos, metilergonobina 0,2 mg intramuscular y antibióticos parenteral, ceftriaxona más metronidazol o clindamicina más gentamicina y oral amoxicilina más ácido clavulánico o levofloxacino
más metronidazol. Si existe la sospecha de clamidia, se debe agregar acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única. En resumen, el sangrado uterino normal postparto no depende de la coagulación sanguínea, sino que de la retracción uterina postparto, la cual favorece el fenómeno de ligaduras vivas de Pinard. Es importante mencionar que al final del embarazo hay una gran cantidad de flujo sanguíneo a nivel del útero. La pérdida de sangre fisiológica es menor a 500 cc en parto vaginal y menos de 1000 cc en cesárea. La hemorragia postparto corresponde a una complicación puerperal frecuente. Se define como la pérdida sanguínea mayor a la fisiológica, más de 1000 cc, y en los casos más graves puede llegar incluso a comprometer la vida de la paciente. Por esto es importante estar atentos a factores de riesgo como trabajo de parto prolongado, uso prolongado de oxitocina, sobredistensión uterina, entre otros. La hemorragia puerperal precoz o inmediata es aquella que se presenta dentro de las primeras 24 horas postparto, y su principal causa es la inercia uterina. Otras causas son desgarro de la vagina o cuello uterino, restos placentarios, acristismo placentario, trastornos de la coagulación y la rotura uterina. El manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto y el uso rutinario de drogas uterotónicas profilácticas como la oxitocina reduce el riesgo de la hemorragia postparto en un 50% de la población obstétrica general. Prácticamente todas las mujeres que desarrollan hemorragia postparto presentan una coagulopatía por consumo y coagulación intravascular diseminada, CIT. Efectuado el diagnóstico de la hemorragia postparto, el manejo requiere estimación de pérdida, reposición enérgica de volumen, incluyendo terapia transfusional, diagnóstico etiológico y manejo precoz de la causa específica. Para precisar la causa de la hemorragia postparto hay que considerar las 4T: tono, trauma, tejido y trastorno de la hemostasia. Además, se efectúa examen del canal de parto, suturas de lesiones sangrantes si es que existen, y revisión de la cavidad uterina, extracción de restos placentarios. Las principales causas vistas en este capítulo fueron acretismo placentario, inercia uterina y hemorragias tardías del puerperio. El acretismo placentario es una deficiencia parcial o completa de la adhesiva basal y el desarrollo incompleto de la capa de fibrina, con lo que hay fijación e invasión de las vellosidades en el miometrio. El principal factor de riesgo para acretismo placentario es la placenta previa oclusiva. El diagnóstico se puede hacer con sospecha epidemiológica y hallazgos de ecografía. El tratamiento usualmente es la histerectomía obstétrica. La inercia uterina es aquella situación clínica originada en una contracción uterina postparto que no es capaz de ocluir las arterias espirales, ocasionando sangrado de mayor magnitud que lo normal desde el sitio de inserción placentaria. El manejo consiste en masaje uterino, administración de retractores uterinos, oxitocina, metilergonobina y prostaglandinas y ácido tranexámico. Si no hay respuesta, se procede al manejo quirúrgico, ligaduras vasculares, sutura uterina y histerectomía obstétrica. La hemorragia tardía del puerperio se debe habitualmente a endometritis o restos ovulares y se maneja mediante antibióticos asociados a retractores uterinos. Solo excepcionalmente requerirá un legrado uterino. Si el cuadro clínico no es compatible con los diagnósticos más frecuentes, debe solicitarse una curva de subunidad beta-HCG cuantitativa para descartar enfermedad trofoblástica gestacional. Existe consenso en las guías internacionales en que la mejor manera de evitar morbimortalidad en el contexto de las hemorragias postparto es la existencia de protocolos conocidos de manejo y transfusión, un equipo multidisciplinario de llamada para estos casos y hacer ensayos regulares de manejo que incluyan a todo el personal.